Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. En cada capítulo nosotros podemos encontrar diferentes puntos, aunque hayamos leído Esther por muchas veces. Aquí el enfoque en este capítulo, nosotros tenemos que tener ciertas imágenes impresas en nuestra mente. Por eso es que quiero mostrarles a ustedes estas imágenes para que tengan una idea de cómo Hamán era. Así que en internet es muy fácil encontrar este tipo de imágenes. Pero por supuesto que ustedes tienen que encontrar una imagen en donde ustedes puedan ver a Hamán que tiene una expresión bastante maligna. Así que el título que yo le estoy dando hoy, el capítulo 3 de Esther, es Hamán quiere completamente destruir a los judíos y él es muy estratégico. Hamán vino y tiró suertes. No es él quien lo hizo. La escritura dice que la gente vino al frente de Hamán en el versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, es el año de 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Hamán. Gente que practicaba la brujería. En otras palabras, prácticamente Hamán vino y dio a los judíos al poder de las tinieblas. Así que cada día, de acuerdo con... Ellos trataban de adivinar qué día y trataban de tirar estas suertes cada mes. Ahora vamos a mirar los versículos del 1 al 5 del capítulo 3 de Esther. Mardoqueo no está dispuesto a someterse a Hamán. Y este es el primer subtítulo. Mardoqueo no está dispuesto a someterse a Hamán. Mardoqueo básicamente le había dicho a la corte real acerca de las dos personas que querían asesinar al rey Asuero, y eso había sido registrado en los libros, pero nadie le dio algún premio a él por ello. En otras palabras, ellos no estaban afirmando este tipo de comportamiento, pero en el capítulo 3 el rey honró a Hamán y lo elevó. Si usted está en el mercado laboral, en su oficina, usted va a sentir que eso es extremadamente injusto. Usted hace muchas cosas, pero nadie lo ve. Y nadie le da a usted unos comentarios positivos o le dan a usted sugerencias. Y los que están al lado de usted no hacen el trabajo o hacen muchas cosas que no son necesarias. Y lo que esa persona hace no tiene suficiente significado. Solamente se mantienen hablando y hablando y se mantienen haciendo cosas para complacer a otros. Pero ellos son los que son elevados, los que son promocionados, los que reciben promoción. Entonces, ustedes miran que aquí en la corte real hay gran cantidad de injusticias, pero en nuestra vida, de hecho, también sucede muy a menudo. Y aquí Asuero vino y a quien elevó fue a Hamán. Y le dio una silla que estaba más alta y con más honor que todos los demás. Así que aquí estamos viendo lo que Dios está haciendo. ¿Podemos ver lo que Dios está haciendo aquí o no lo vemos del todo? Cuando el libro de Esther fue escrito por los escritores judíos. Así que podemos ver que Dios miró. Por eso es que lo escribieron. Y cuando esa historia fue escrita,
Cuando ese libro fue escrito, no era en Persia, porque todas las leyes eran leyes judías. En otras palabras, esto fue escrito después de que ellos dejaron Persia, después de que se fueron de la cautividad, fueron capaces de volver a escribir esto otra vez. Y ellos celebraban. Y ellos después celebraron todo esto. Y entonces se da el festival de Purim, que no es de hecho un festival judío. Así. Todos estaban aquí adorando a Amán, porque él había sido elevado por el rey. Pero Mardoqueo se rehusó a postrarse ante él. Y ustedes veían que los oficiales reales estaban dispuestos a postrarse ante él allí en las puertas. Son las cosas que son importantes, las cosas que el rey tiene que firmar, esas cosas se llevaban a cabo todas en la corte real. Y entonces estas personas que se postraban ante Amán, estas personas eran gobernantes, oficiales del gobierno. Entonces usted no es que tiene que preguntarle al rey si esto está bien o no, porque estos son la clase de oficiales de gobierno que estaban a la puerta, y entonces toda la gente iba donde ellos, porque ellos estaban trabajando para el gobierno. Ahora le dicen, ¿por qué usted se rehúsa a arrodillarse si esto es una orden del rey? Ahora, la decisión de Mardoqueo no es que Amán vino y pasó y le dice, ¿y usted por qué no me adora? ¿Por qué no me rinde pleitesía? Eso era una orden del rey, todo el mundo lo hacía. Algunos países hay algunos gobernantes del gobierno, unos oficiales de gobierno, que también le preguntan, ¿son cristianos ustedes o no? O hay algunos gobiernos que no permiten que hayan oficiales que son o pertenecen a un partido político específico. Esto es supresión. O sea que usted tiene que estar como muy limpio con respecto al gobierno. Muy claro. Y tiene que tener una especie de proclamación pública. Entonces, por ejemplo, Mardoqueo, prácticamente él no podía irse, pero él escogió no someter, sino adorar a Amán. Y él obviamente estaba siendo molestado por todo el mundo debido a su decisión. Porque los judíos solamente adoran al único y verdadero Dios. Y en la cultura judía no es un problema. Ellos saben que así es. Pero entonces aquí todos estos están adorando diferentes dioses y esa es su escogencia. Como Mardoqueo no adoró, no le reinó pleitesía a Amán, Amán se enojó. ¿Usted sabe lo que se siente cuando uno es muy, muy ofendido? Entonces usted siente que esa otra persona le está atacando a usted. Y usted lo que quiere es definitivamente llevar a cabo una venganza y tener a esa persona como objetivo. Nosotros tenemos que poner atención a esas sacudidas, a esos movimientos internos de nuestro corazón. Este grupo de judíos había probablemente un grupo de gente que no estaba adorando a Amán. Pero dentro de esos grupos hay diferentes o extrañas actividades, porque en Persia
Es como un imperio, básicamente es un Entonces, estos extranjeros que están viviendo allí, pero sus acciones hacia los persias son muy extrañas. Y esto le daba a Amán una excusa para atacar a todo el grupo de judíos. Ahora muestran una imagen en la pantalla, y es donde se miran como especie como de dados. Al usar estos dados, lo que están haciendo es dando el poder al poder de las tinieblas para decidir los meses y los días. Y esto en el tiempo antiguo sucedía mucho. Por ejemplo, en Levítico 16, ustedes saben que habían dos carneros que eran escogidos para la ofrenda. Entonces, uno era el que se sacrificaba, y el otro era uno que se mandaba al desierto, que se llevaba el pecado de la nación fuera de la ciudad. ¿Y cuál era el resultado? Eso era que estaban tirando esas suertes. Cuando David, por ejemplo, estaba luchando en la guerra, él preguntó al Señor si estaba bien que fueran o no a la guerra. Y cuando Dios decía estaba bien que lo hicieran, ellos iban. Así que es muy claro que él traería a todos los sacerdotes al frente de él. En los tiempos antiguos, en esas guerras, cuando los babilonios vienen a luchar contra Judá, ellos también solían tirar como los dados, las suertes. Y ustedes miran esto en el libro de Ezequiel. Así que básicamente esto es como visualizar y entrar en el mundo espiritual. En una forma muy específicas. Pero entonces puede ser que usted está permitiendo a Dios que actúe, que intervenga el poder del reino de la luz, o en este otro caso se están permitiendo que el reino de las tinieblas intervenga. Tenemos que tener mucho cuidado. El pasado jueves, la semana pasada, nosotros tuvimos 4 diferentes predicadores o personas que hablaron acerca de cómo el agua se transformó en vino. Y nosotros, para escoger a estos predicadores que predicaron en estas 4 diferentes servicios de la iglesia, nosotros le hicimos tirando dados para saber a quién le iba a tocar, a esta persona o a la otra o a la otra. Y las personas que fueron, que su nombre salió, se sentían muy nerviosos porque tenían que ir a predicar en el servicio. Cuando estas cosas fueron dadas a conocer a Amán, Amán sabía que Mardoqueo era un judío y quería destruirlo. Ahora vamos de regreso al versículo 1. Capítulo 3 de Esther, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. En tiempos antiguos, Dios había salvado a su gente mientras ellos estaban caminando alrededor en el desierto. La gente de los agageos habían estado tratando de atacar a los judíos, y Amán era hijo de Amadata, que era un agageo. Ellos actuaban bajo el poder de las tinieblas. Así que básicamente el poder de la Pascua está tratando de contrarrestar esto.
Y aquí donde están tratando de tirar estas suertes es poquito después de la Pascua. Y Dios había escogido un día especial. Y Amán había cedido su derecho a tomar decisiones al poder de las tinieblas para saber qué mes, qué día podía intervenir Dios. Pero básicamente este día, este mes está en las manos de Dios. Versículo 7. Hay un día específico, especial. Hay un tiempo especial. El rey, en el mes primero, que es el mes de Nisan, es el año 12º del rey Asuero. Fue echada. Está hablando de las suertes. Entonces tienen que entender que hay dos formas de calcular el tiempo para los judíos. Básicamente cuando ellos salieron, cuando ellos lograron pasar el desierto, entonces ellos tuvieron un inicio y este es el mes de Nisan. Este es el nuevo inicio para ellos. Y entonces los 12 meses del el año 12º del rey Asuero. Cuando Esther fue escogida como reina, ¿en qué año fue? Fue en el año 7º. Fue en el año 7º del rey Asuero. Esto era en medio de la experiencia, estaban en medio de esta experiencia, 5 años, en el año 5º. Y ahora ya van 12 años del reinado del rey Asuero. Y está nuevamente ahora en el mes de Nisan. Que es en la fecha de Pascua, que es cuando estamos hablando de la redención de Dios. Y Dios básicamente quiere salvar a los judíos de ser destruidos y aislados totalmente. Dios quiere cambiar este plan maligno en algo bueno. Y podríamos ver que en Éxodo había salvación y había un ataque de la gente, de agageos. Y aquí antes de la Pascua, los agageos habían tirado los dados para hacer este mal, para hacer esta maldad, pero nosotros decimos, esto es coincidencia. No, es aquí podemos ver la obra de Dios. Dios está obrando. Ese día ellos tiraron las suertes. ¿De dónde es que viene el festival o la festividad de Purim? Es porque Amán tenía este plan maligno de destruir a los judíos. Pero a la vez es justamente en esta época cuando Dios viene e implementa la salvación. Así que ellos decidieron en el año 12º. Entonces este mes 12º es básicamente el último mes del año. Entonces el mes 12º es el mes de Adar. Es durante el otoño y está en la fiesta de los tabernáculos, está el día de la expiación y después tenemos la Pascua y tenemos también el festival de los panes sin levadura. Y entonces después viene el año nuevo y este año es Nisan. Y el día en que ellos están tirando las suertes es en el día de Nisan. Y Adar es el último mes del año. Así que Dios les dio un año para que todo este asunto se llevara a cabo.
Y el siguiente mes, sí es. Y entonces en 3 meses iba a tomar lugar esa decisión. Dios está haciendo algo. Dios está preparando a los judíos. También está preparando el corazón de la reina Esther. Y cuando ella va a estar dispuesta a tomar sobre sus hombros toda la responsabilidad, entonces ella va a tener un plan. Ella tiene que pensarlo dentro de este margen de tiempo para saber qué hacer, qué decidir debido a este plan maligno de Amán. Y ese tiempo no es algo que Amán puede decidir por sí mismo. Él tiró las suertes. Pero eso está en la mano de Dios y él decidió. Dios fue en realidad la mano de Dios la que movió esos dados. ¿Y cuándo cayó? La actividad para el mes de... Entonces, el calendario de los judíos es muy diferente al calendario occidental. Porque en el calendario occidental, nosotros sabemos las diferencias entre meses y días y tiene que ver con el sol. Pero el calendario judío, lunar es diferente. El mes antes de Adar, que sería el último mes, sería Sheva, y es entre enero y febrero. Y Adar, que sería el último año del mes judío, el último mes del año judío sería entre enero y marzo. Y Nisan, que sería el inicio del año del calendario judío, estaría como entre marzo y abril del calendario occidental. Y es en Adar cuando ellos están tirando esas suertes. Y eso está en manos de Dios. Definitivamente tenemos que decir que esto fue decidido por el cielo. Aunque ellos habían tirado esos dados para darlo al poder de las tinieblas para que decidieran, pero Dios está sobre todo y Él es quien tomó control. Ahora estamos con los festivales de la primavera. Ellos caen en el mes de Nisan, que es el primer mes del año judío. Está la Pascua, están los panes sin levadura y de los primeros frutos, esos son los festivales. Entonces, Adar, que es el último mes del año, es el momento en que nosotros celebramos el festival de Purim. Ahora vamos a mirar otra imagen, le vamos a tratar de describir acá. Así que el año nuevo judío, para el calendario occidental es en enero, pero para el calendario lunar, para el calendario judío es en el mes de Nisan, que sería entre marzo y abril, y es para cuando toman lugar las festividades de primavera, que sería la Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos. Ahora vamos a mirar versículo 8. Versículo 9. Amán está dispuesto a donar 10,000 talentos de plata. Así que esta decisión, él está usando su pasión para apoyar esto. Entonces, en el versículo 9, el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. ¿Qué significa este anillo? Este anillo tiene un sello que se encuentra en ese anillo. Es una decisión que una vez hecha no se puede cancelar. El rey le está diciendo, en otras palabras, a Amán, usted trate con esos judíos como a usted le plazca. Pero recordemos que todos los tiempos están en la mano de Dios y eso está más allá de las decisiones humanas. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no puede imaginar
¿A quién va usted a encontrarse mañana? Es algo que pasa en su vida. Lo que va a suceder, lo que va a suceder, toma lugar. Básicamente son coincidencias. Las personas no pueden decidir. Y algunas cosas uno sabe. A veces cosas uno sabe que van a tomar lugar porque uno está adicto a ellas. Pero Dios sabe qué cosa va a pasar desde el primer momento. Nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta para aquellas cosas que van a venir en el futuro y tenemos que tener esperanza porque Dios está en control de todo y todo el tiempo en sí está en las manos de Dios. Así sea lo que sea la paz, lo que pase la semana que viene o el siguiente mes, eso está en la mano de Dios. No importa qué tan bien haya uno planeado. O quizás sea un plan a 5, 10 o 15 años. Pero usted va a ver que en medio de todo eso van a haber muchas cosas o muchas partes que usted no puede controlar. Porque lo que pasa, inclusive a lo largo de nuestro día, es algo que no podemos imaginar. Pero continuamos con nuestros pensamientos. Y uno dice, oh, va a suceder de esta manera. Pero no necesariamente. Hay algunas señales que podemos ver. Pero en China hay muchas cosas, muchas construcciones incompletas. Pero en sus predicciones ellos habían esperado realmente que podían terminarla. Y mucha gente, le va a gustar comprar casas, entonces todo se va a finalizar ese proyecto, pero no, hay veces que los precios cambian y tienen que pedir dinero a los bancos y después se les hace inmanejable. Y en medio entonces de las construcciones, estos empresas desarrolladoras no pueden continuar pagando sus deudas con el banco y no pueden terminar esos proyectos. Sencillamente después no tienen más dinero para continuar con los proyectos, con la edificación de esos edificios. Y entonces esos bancos que ya han dado esos préstamos se quedan sin ese dinero y hay que salvar a esos bancos. Entonces ustedes van a ver muchos de estos edificios incompletos y nadie quiere terminar de edificarlos, porque si los reedificaran o los terminaran de edificar, el dinero que recibirían en cambio sería insignificante a lo que se ha invertido. Y nosotros pensábamos que podíamos, por ejemplo, controlar el mercado. Pero esa idea nuestra, nosotros tenemos que entender y darnos cuenta que la mano invisible que está allí, que estos otros están decidiendo el mercado. Pero en nuestra fe, nosotros sabemos que esa mano invisible en realidad es Dios. No es que nosotros tenemos que tener una sensación de total desesperanza en el futuro. No, lo que tenemos que hacer es, como Dios está en control, rendirnos totalmente a Él. Él nos ha extendido su mano ahora. Así como uno de los peores reyes de Israel. Él fue un rey muy malo. Y reinó por 52 años. Y él hizo maldades inimaginables. Pareciera como que Dios está ignorando lo que él hizo, pero no, cuando Dios extiende su mano. Este rey fue convertido como en una bestia. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Él hace algo y cuando Él no hace algo, eso no significa que a Él no le importa. Cuando nosotros estamos hablando del control de Dios, ¿cómo es que Dios controla?
Por un lado, Dios quiere respetar y no involucrarse en el libre albedrío que ha dado a la gente. Pero en medio de todo esto hay muchas regulaciones. El sol se levanta, el sol se pone, el sol se baja, hay 4 estaciones, hay regulaciones. Nosotros todos estamos viviendo en este ritmo y es Dios quien establece esos ritmos. Pareciera que Él no está haciendo cosas, pero en realidad Él es quien tiene y en quien tiene en operación todo el mundo. Y sabemos y vemos que esto no solamente sucede con los judíos. Esta no es solamente una historia acerca del destino de un pueblo, de un pequeño pueblo, no. Esto también. Pero Dios está allí, aunque ellos no pueden decidir de sus propias vidas. Cuando el mal se levanta, Dios está allí. Cuando los justos no reciben lo que ellos merecen, Dios también está allí. Cuando Hadassah, que es Esther, va a la presencia del rey, allí ella recibe lo que se necesita. Eso es la providencia de Dios. Y nosotros tenemos que mirar eso, que es Dios quien controla, que son los arreglos de Dios. Y es también Dios quien decide cuándo pasa y cómo va a tomar lugar. Es algo que tú y yo no podemos controlar, pero Dios decide por nosotros que vengamos y que oremos y que a través de estas experiencias nosotros podemos entrenar nuestra vida. Y que Dios no solamente hace las cosas al azar. No es que porque usted ora Dios va a hacer algo. Yo tengo unos estudiantes que se habían graduado que viven en el extranjero y hubo un periodo de tiempo en donde esta persona se mantuvo haciéndome preguntas a mí. Y después de hacer tantas preguntas, llegó al punto en que yo no quería contestarle más preguntas. Y él me decía, ¿por qué usted no me contesta? Y esa persona se enojó conmigo. Y yo le dije, yo no soy una máquina que solo contesta preguntas. Solamente que usted viene, aprieta un botón y yo contesto, no. Pero ahora usted puede imaginarse cuál es su respuesta hacia Dios. No es que solo usted viene y que Dios escucha una oración y que es como un botón que usted aprieta. Es que tiene que haber una relación y que el Dios que usted conoce, ese es el Dios que usted conoce y en esa interacción con Él. Él usa estas formas y Él lo está uno afilando y Él está elevando nuestra fe hacia Él. Cuando hay expectativas en las relaciones interpersonales, en ese periodo de tiempo, usted clama. Entonces, por ejemplo, cuando usted es pequeño, usted llora y la mamá le tiene que dar leche. Pero hay un entrenamiento, hay un ritmo, hay tiempo para dormir. Usted no se puede solo levantar en medio de la noche y tomar leche como un bebé. ¿Cómo es eso? Yo como si fuera un niño pequeño, ¿cómo es que usted no me da leche? Yo estoy llorando y llorando y llorando, ¿cómo es que usted no me da comida? Porque este es un proceso de entrenamiento. Y la relación nuestra con Dios es igual. Cuando creemos a Dios, cuando le pedimos a Él, que es como que inmediatamente Dios se lo va a dar. Este es el inicio, el principio donde usted empieza realmente a conocer a Dios. Usted tiene que entrar poco a poco en un periodo de tiempo. Y usted es un infante y después usted llega a ser un joven. Entonces ya usted no es más un bebé, pero no es que no le están cuidando, sí están cuidando. Pero usted tiene
Pero entonces las personas que le están entrenando a usted tienen que decidir cuándo es el mejor tiempo para intervenir y ayudarle a usted. Ahora, si usted ama a Dios, usted orará y usted va a esperar y usted va a creer. Y que todas las cosas que toman lugar van a ser para el bien. Si el Señor viene y responde demasiado temprano, si interviene demasiado pronto para proteger, de hecho no va a ser beneficioso para ninguno de nosotros. Todas las cosas trabajan para bien. Así que el tiempo es que usted viene y lo rinde a la mano de Dios. Todas las cosas. Y la providencia de Dios está basada definitivamente en la provisión para todas las cosas. Y Él permite que muchas cosas tomen lugar. Y mientras nosotros vamos en este proceso, quizás vamos a tener encuentros. Pero Dios mira todo esto. Así que no importa cómo eso pasa o cómo eso nos beneficia. Cuando llegamos al tercer segmento de este capítulo, versículos del 12 al 15. Entonces el rey ordenó a las personas de todos los lugares de Azusa, pero todos ellos estaban realmente muy, muy preocupados y hubo caos. Cuando todos los judíos escucharon esto, todos ellos se preocuparon y entraron en pánico. Es como si ustedes ven, es como una imagen donde usted ve que todo está dando vueltas, todo está en caos, todo está dando vueltas alrededor. Representa el caos. Porque eso está sellado con el sello del rey y no puede ser cambiado. Tenemos que recordar. Entonces, estamos casi en la Pascua para cuando esto toma lugar. Ellos lo escribieron en la lengua de cada una de las personas. Fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey. Entonces, ese decreto del rey fue enviado a todos los territorios de Persia, a todo el imperio persia. Así que todo lugar en el territorio del imperio supieron que el rey quería matar a los judíos. Asiria, Babilonia, todo estaba bajo el imperio persa. Y en todos estos lugares había gente judía, e inclusive en Egipto. Y también Turquía. Así que las 12 tribus de Israel estaban esparcidas a lo largo de todo el territorio dominado por el imperio persia. Y todos ya ahora para entonces sabían que esta decisión estaba amenazándolos a todos ellos. Y todas esas órdenes que fueron llevadas a todo el territorio del imperio estaban selladas por el anillo del rey. Querían destruir y matar a todos los judíos. Así que nosotros podemos imaginar al inicio la reacción de todos. ¿Cómo es esto? Ellos sabían, toda la ciudad, que ellos no podían huir de este destino. ¿Y qué piensan ustedes que Dios estaba pensando en ese momento? ¿Ustedes creen que Dios estaba allí? Al ver el libro de Esther, no podemos ver la obra de Dios. ¿Ah?
Mardoqueo no se postró ante Amán. Y Mardoqueo no quería que Esther revelara su identidad. Y Amán y Mardoqueo no decían cuál era su origen, pero con su reacción de no querer postrarse ante él, se podía saber, deducir que él era un judío. Entonces, toda esta gente que estaba esparcida a lo largo de todo el imperio, todos los judíos, esparcidos por todo el imperio. Entonces, toda esa tierra, gracias a la obra, a la mano de Dios, pudo ver la intervención de Dios. Aunque pareciera que Dios está en silencio, que está ignorando, de hecho lo que Él quería era salvar a todos. Y Él está en control y Él sabe cuándo es el mejor momento para todo. Y en ese tiempo, cuando tiraron las suertes con esos dados, fue decidido. Fue justo después de la Pascua. Así que ahora estemos todos juntos y adoremos a Dios juntos, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y todas esas sensaciones de injusticia que nosotros pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, como que Dios no nos está ignorando, como que si tuviéramos que continuar sangrando, pero no, Dios nos escucha y Dios escoge el mejor momento. Y Él escoge el mejor momento para todos aquellos que aman al Señor. Dios permite que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Señor, en todas nuestras condiciones, nosotros enfocamos en ti. Tú estás en control. Tú eres el Rey. Aleluya. Cuando vienen los problemas, yo me mantengo confiando en ti, Señor. Tú lo eres todo. Mi corazón se aferra a ti. Cuando mi corazón está dudando, yo me mantendré alabándote, Señor, a ti. Tú eres mi única esperanza. Mi corazón se aferra a ti. Aleluya. Aleluya. Tú reinas para siempre. Aleluya. Alabanza a Jehová. Tú reinas para siempre. Confiamos en ti, Señor. Creemos en ti.
Tú eres mi única esperanza. Mi corazón se aferra a ti. Aleluya, aleluya. Tú reinas para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por siempre reinará. Por siempre reinará, por siempre reinará. Aleluya. Señor, nosotros te alabamos, te alabamos. Y nosotros proclamamos y creemos que tú estás en control en nuestras vidas, no importa cuál sea la situación o el estado en que nos encontramos. Tú estás en control, no importa qué tan oscuro sea estas tinieblas, tú estás acá y nosotros te alabamos. Hermanos y hermanas, en sus vidas nosotros creemos siempre que Él está en control. ¿Ustedes lo creen? En aquellas personas que quieren servir al Señor, o ustedes que han estado orando por la salvación de sus familiares, o ustedes están orando por sus finanzas, o por sus relaciones interpersonales, pero ustedes no pueden ver esperanza, no pueden ver luz al final del camino. Pero si usted quiere que realmente eso tome lugar, venga aquí, venga al frente. Porque usted siente que esa situación realmente afecta su relación con Dios. Usted siente que Dios no le escucha y entonces usted se siente como enojado y no quiere orar más. Venga al frente, aquí al frente. Y antes de que usted abra su boca, piense en ese asunto específico, en esa cosa específica que usted ha estado orando. Y que usted ya no quiere orar por eso más, porque usted siente que sencillamente eso no va a pasar, que eso no va a tomar lugar. Venga y dígale a Dios eso. Vengan colaboradores o vengan líderes de célula, porque ustedes tienen una experiencia con Dios, ¿verdad? Venga y oran por estas personas que pasaron al frente. Si usted no mira a Dios y usted vino aquí al frente para recibir oración, dígale ahora a Dios cuál es esa oración que no ha sido contestada. Dígaselo a Dios. Dígale que se siente así. Si usted se siente así desesperado, usted se enoja con Dios y con los hombres, vengan, porque Dios está aquí en medio de nosotros. Y Él puede entender nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Dios no quiere regañarlo, reprenderlo o abandonarle a usted.
Y porque Dios quiere realmente escucharles a ustedes todas sus luchas y cómo es que ustedes se sienten. Vengan ante Dios y sea totalmente transparente ante Dios. Ahora invito al personal de la iglesia, colaboradores, a los líderes de célula, para que oren por estas personas y para que ustedes liberen esa sanidad y el confort de Dios, el consuelo de Dios para ellos. Y recuérdenle a ellos que Dios sabe y usen palabras proféticas para orar por ellos, que Dios nunca nos abandona. Que Dios está con ellos, Dios les acompaña. Y los hermanos que están sentados atrás en el recinto, ustedes también pueden abrir sus bocas y orar. Y denle al Señor todo aquello de lo que usted está preocupado en el futuro. Porque en este mundo Dios permite muchas cosas. Pero Él va a hacer que esas cosas ayuden a bien para todos aquellos que aman a Dios. Hermanos y hermanas que se encuentran atrás, también abran su boca, oren y entréguenle en todas las cosas a Dios para que Dios use su tiempo y su corazón para poder responder. Todas mis oraciones, todo lo que yo pido, Señor, yo creo que yo lo recibiré. A través de nuestras oraciones podemos edificar una relación más profunda contigo, Dios. Es una oración más profunda, una conexión más profunda. Que nosotros te creemos, Señor.
Señor, tú vienes y nos ayudas. Nuestros ojos están enfocados en ti, Señor. Yo quiero invitar a la gente para que todos vengan al frente para recibir la fe, para creer a Dios. Vamos todos al frente. Y Dios nos va a dar ese corazón. Vengan al frente, todos, para que el Señor pueda revelar su corazón. Vengan y oren por todos, oremos por todos nuestros amigos y familiares que necesitan a Jesús. Vengan y oramos en nombre de ellos. Oremos con lenguaje espiritual, en lenguas. Oremos con nuestra mente. Todos juntos confiamos en Dios. Abran sus bocas y oren. Señor, nosotros creemos en ti. Creemos en ti y entramos dentro del tiempo de Dios. Así que aunque hayamos tenido decepciones, nosotros usamos nuestra fe. Y tú vas a hacer algo, Señor. Abran sus bocas. Oren. Oren, entren en el Espíritu. Que Dios nos va a elevar, Dios va a elevar nuestra fe. Oremos juntos. Señor, remueve toda nuestra falta de fe. Remueve las preguntas, remueve las dudas, Señor. Que todas nuestras dudas, preguntas, las llevamos ante Dios. Que vaya más allá de nuestra lógica o de lo que nosotros vemos. Señor, danos ojos espirituales para poder ser capaces de ver y confiar con nuestra fe en ti. Señor, te damos gracias, porque cuando usamos nuestra oración para pedir por tu ayuda, no solamente nuestro espíritu tiene un rompimiento, un avance, sino también en nuestras relaciones. No importa cuál sea la situación, nosotros venimos ante ti y tú nos habilitas para poder ver y que nosotros podemos llevar a cabo las cosas que es necesario que nosotros hagamos en nuestras familias y en nuestros amigos. Y yo quiero que ustedes proclamen junto conmigo: Señor Jesús, nosotros venimos ante ti y en tu nombre, Cristo Jesús, nosotros proclamamos que nuestra fe está en ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo proclamo que toda dificultad no puede bloquear mi fe. Nosotros ponemos nuestros ojos en ti, Señor, y creemos que todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos, Señor, que te aman. Y que nosotros podemos recibir de ti. Nuestra perspectiva está en ti, Señor. Nuestra fe está en ti, Señor. Y nosotros creemos que todas las cosas están bajo tu control y que tú tienes el mejor tiempo para todo. Te damos gracias, Señor. Y te alabamos. En medio de todas estas situaciones donde nuestros familiares, hay familiares que no creen
en Jesús, oramos en esta hora por ellos. Quizás vienen a la iglesia o venían a la iglesia antes, pero quizás ellos cuando escuchan de nuestra iglesia se enojan con nosotros, nos atacan. Oremos por todos estos familiares que todavía no han llegado a la fe. Y al ver nuestros padres o familiares que están en medio del pecado, oremos por ellos ahora. También oramos por aquellos que se encuentran trabajando en las oficinas, en el mercado, en el mundo secular, para que ellos puedan orar por los colegas. Oremos para que donde ellos se encuentran, ellos puedan aferrarse a la presencia de Dios. Estos hermanos. Señor, venimos ante ti. Oramos por nuestros familiares. Clamamos a ti, Señor, para que tu salvación venga sobre ellos, Señor. Y nosotros creemos la promesa que yo y mi casa seremos salvos, Señor. Nuestra familia, Señor, tú lo recuerdas. Oramos ante ti, Señor. Tu gloria cubre la tierra, Señor. Tú gobiernas sobre todo. Reinas sobre todas las naciones. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Tú eres el único maravilloso Dios. Nada es muy difícil para ti. Nada es demasiado difícil para ti. Mi corazón está firme y yo cantaré. Señor Jehová, tú reinas en lo alto. Bendito eres, Señor. Eres grande. No conoces la derrota. Poderoso. Hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros podemos expresar el hecho de que creemos que Jesús está en control, que Dios está en control? Cuando en esta oscuridad Mardoqueo estuvo dispuesto a no someterse a Amán y él se rehusó a arrodillarse ante él. Él estaba arriesgando su propia vida y la vida de su tribu. Él tenía esa fe de que si tengo que perecer, perezco, porque él tenía la fe de someterse al gobierno de Dios. Y es una voluntad de Dios, es mucho más ancha y mucho más profunda que los cielos. Así que cuando enfrentamos disecciones, injusticias, en muchas ocasiones no tenemos esa clase de seguridad de Mardoqueo. Pero cuando estamos dispuestos cuando estamos dispuestos a no arrodillarnos ante estas
injusticias. Aunque sucedan muchas cosas en el mercado laboral, pero no nos comprometemos. Yo quiero que ustedes miren esta imagen. La clave está aquí. Nosotros tenemos que mirar que Dios está obrando. Y aquí en la iglesia 611 hay muchas cosas. Ok, ustedes pueden mirar una imagen donde se ve una imagen de la reina Esther. Ella fue capaz de hacer su parte. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en esos pocos meses ella se aferró. Se sometió a Dios, se sometió a Dios, a los pensamientos de Dios, al ritmo de Dios. Ella sabía lo que estaba haciendo en Persia. Y cuando vemos el Salmo 8, cuando el salmista dice que Dios nos ha coronado con esta corona y que nosotros somos solo poco menos que Él. Esa corona en su cabeza. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios está preparando el camino para nosotros. No solo no tenemos que estar dispuestos a no doblegarnos y arrodillarnos a las tinieblas. Él tiene una expectativa acerca de nosotros. Hay una misión para con nosotros. Porque tiene que escogernos a nosotros. Hay una expectativa de Él hacia nosotros. Padre, venimos ante ti, te alabamos. Tú lo sabes todo y tú nunca nos dejas. Y nosotros creemos que tú estás con nosotros todo el tiempo. Abre, Señor, nuestros ojos para que aún en los tiempos más oscuros nosotros podamos ver tu obra milagrosa y poder caminar en tu sendero. Bendice nuestra familia, bendice nuestros trabajos, bendice el aprendizaje en la escuela bíblica. Bendícenos que así como Esther que está allí, nosotros podamos también tener esa corona, Señor, aferrarnos a ella. Y podamos ir y caminar en tu sendero. Ayúdanos a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.